Está sonando algo como un rrrr. No sé si es las. Ahí sonó. Es Luis. Dame un segundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cerramos dos consultorios porque persona a persona vamos a tener una conversación para que esperemos, creemos, podamos potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, psicólogo de bolsillo en Instagram y TikTok. Y hoy tengo el placer, tengo el honor en este episodio 69 de recibir a María Milagros León, colega, psicóloga, amiga y bueno, forma parte del proyecto de Desansiedad y la pueden encontrar en Instagram como @psicoinspirándote. Por favor, vayan a seguirla, que luego de muchos intentos ya reactivó nuevamente su cuenta y de verdad que el contenido está bastante bueno. Bueno, María Milagros, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Primer podcast. Bueno, Henry, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Sé que hace tiempos de que iniciaste el podcast había querido poder participar de algún episodio contigo. Entonces, en verdad, estoy muy feliz que al fin pudimos hacerlo. Y bueno, también muy contenta de poder participar contigo hoy sobre un tema tan importante que siento que los dos, de algún modo, somos expertos en poder abordar. Así que, Pero viviéndolo, gracias. viviendo el tema o trabajándolo. Ambos, porque si uno lo vive, no entiende mucho más al paciente para poder ayudarlo. No, totalmente. Y bueno, para presentarles el tema, pues vamos a hablar sobre ansiedad, por si tenían dudas con respecto al área al que está trabajando María Milagros actualmente. Ya tú estás en desansiedad desde el 2021, 2022, ¿no? Sí, desde el 2021, de hecho, actualmente Desansiedad también formó o tenemos ahora una empresa hermana, que es donde nos estamos abordando ya no solamente el tema de ansiedad, sino también estamos abordando ya lo que es la salud mental. Hay psicólogos como yo que trabajan en la ansiedad y otros que abordan muchos otros temas como trastorno obsesivo compulsivo, entre millones de cosas. Entonces también nos pueden encontrar como voybien.com. Ok, buenísimo. Y para que la gente te conozca, ok, eres originaria de Valera, estudiaste en Maracaibo, Ujú. ¿y qué te motivó a estudiar psicología? Fíjate que es una pregunta bastante emocional para mí de algún modo, porque hace poco, bueno, tú mismo dijiste, retomé nuevamente las redes sociales y una de esas preguntas fue lo que justo me fundó como a decir, voy a volver y esto es lo que quiero exponer en mis redes sociales, que es el por qué hice esto, para qué hice esto. Y justo, de hecho, lo que me llevó a estudiar psicología fue que muchas veces sentía que yo necesitaba ese espacio donde fuese entendida. ¿Okay? Ese espacio donde pudiese ser yo, ese espacio donde yo pudiese eh, simplemente ser vulnerable, ser sensible, porque crecí de alguna manera con esa idea de que ser sensible era algo malo o que era demasiado sensible. Entonces, fue algo que inició con una idea borrosa de mi mente como de que ay, me gusta el marketing y entonces la psicología social ayuda a que se forme la publicidad y todo esto, voy por ahí. Entonces me fue una decisión muy exacta, fue como que esto creo yo lo que me gusta, porque de hecho yo tomé la decisión de estudiar psicología, fue en quinto año ya. O sea, fue algo que me tardé mucho en lograr identificar cuál era mi camino. Me tardé mucho porque realmente en Venezuela se está hablando casi desde tercer año de bachillerato qué es lo que uno debe hacer, que empiezan las pruebas y todo eso, y yo no sabía muy bien. Pero, y mi alrededor, todos ya sabían que querían estudiar. Todos, no, medicina, no, que ingeniería, no, qué tal, y yo no tenía ni la menor idea. Me puse a investigar un poco sobre eso, vi lo del marketing, me gustó, y ya en la carrera fue que me di cuenta de que el marketing nada que ver conmigo, y que encontré en un lugar donde no sabía que iba a poderlo encontrar, era eso, era esa ayuda que yo quería brindarle a los demás, ¿ok? Esa ayuda que yo quería que las demás personas se sintieran que no estaban mal ser ellos mismos y hacer justo ese apoyo y esa capacidad del ser humano al final poder llegar a ser lo mejor de sí mismo. Entonces, ahí fue lo que me motivó. También pensé que iba a empezar con niños, me di cuenta de que no, mil veces mejor poder ayudar a aquellas personas, para mí, claro, donde Claro. yo también pudiese hasta en algún punto conectar, donde yo me dijera, yo pasé por eso, o te entiendo completamente, o en su efecto, somos iguales,
aquí estamos seres humanos intentando ayudarnos a nosotros mismos para descubrir lo mejor de nosotros mismos. Y eso. No, mira, increíble. A mí me pasó algo parecido que yo me di cuenta, fue como en cuarto, quinto año que yo quería estudiar psicología. Y sí, o sea, fíjate que hablando incluso de cosas en las que uno se anticipa el futuro, ya uno como que, hasta gente en primer año, es como que vas empezando el bachillerato y ya tú deberías tener una idea de qué es lo que tú quieres estudiar. Y es como que, ¿por qué? O sea, Mm. yo pasé por todas las carreras existentes o disponibles para estudiar aquí en el Zulia y era como que, bueno, un día quiero estudiar Derecho, un día quiero estudiar Medicina, otro día quiero estudiar Arquitectura, hasta que por fin en toda esa gama de opciones me decidí por la psicología. Ahora, eh, hay algo bastante especial que también me gustaría preguntarte y es, tú terminas, es en pandemia la carrera, ¿no? Sí, sí, yo fui de esas pocas personas que lastimosamente no pudieron vivir lo que fue su acto de grado. No tengo mi foto con el birrete, ni con el traje, ni nada. Fue algo difícil para mí procesar, la verdad. Pero sí, yo presenté mi tesis en enero del 2020 y, bueno, como todos sabemos, en marzo llegó la pandemia y recibí al final mi título. O sea, yo tenía que recibirlo en mayo de ese año, pero lo pude buscar en secretaría. Fue en noviembre del 2019, del 2020, perdón. Pude tener mi título al final en mano. Claro, Ujú. claro. Sí, y fíjate, todo ese camino en pandemia fue un proceso para todos porque allí es donde nos conocimos. Nosotros estudiamos como que tuvimos tiempos similares en la Ujú. universidad, pero como tal no nos tratábamos allí y nació este proyecto de los psicodigitales, Ujú. que para quienes no lo sepan, básicamente estas dos cuentas nacieron de 6 psicólogos que estábamos en pandemia, un término muy coloquial, íbamos a caminar por las paredes de ya no sabíamos qué hacer. Y fue como que una amiga empezó como a, mira, quiero trabajar contigo y así vamos y se armó ese grupo de 6 donde desde diversos temas nos íbamos apoyando en Ujú. la creación de contenido. Y me acuerdo que una vez tú me escribiste como que no nos tratábamos todavía y me escribiste como que, hey, ayuda con mi contenido, ¿qué hacemos? Y de ahí surge la amistad y también, digamos, una muy bonita relación de trabajo. Y te pregunto, ¿en qué punto tú empiezas a darte cuenta que el tema ansiedad puede volverse como que vamos a decirlo así, tu cierre de compás, como que por aquí me voy? Mi especialidad, por así decirlo. Eh, Exactamente. pues fíjate que fue también justo como en el camino, porque cuando salí, bueno, no sé si a ti te ocurrió que cuando uno está en pasantías uno ve de todo. O sea, no es como que te dicen directamente, ay, tienes que enfocarte en solamente autismo, en solamente familia o en solamente esto, intentas ver de todo. Y uno de los casos que más me llegaban en ese momento era justo en relación a ansiedad. Y lo fui poco a poco como aprendiendo cada vez más. Fui, sin darme cuenta, envolviéndome tanto en el tema, pero por lo mismo, porque yo estaba viviendo en ese momento de mi vida una transición de mí, de trabajo en mí misma, sobre la ansiedad social, ¿ok? Ese miedo constante a ser evaluada, a ser juzgada. Entonces, anteriormente era solamente como, no, ni siquiera lo veía como ansiedad, sino lo veía como, ay, es que yo no quiero que piensen mal de mí, yo solamente quiero agradar, ¿no? Entonces estaba en ese proceso de descubrimiento hacia mí misma, de trabajar todo ese proceso, cuando cae en mí el tema de que la ansiedad es algo que está ocurriendo ahorita en pandemia. O sea, era imposible casi hablar con alguien, obviamente de forma digital, y no hablarse de que me siento mal, me siento encerrado, me siento que mi cuerpo está generando cosas que no entiendo, me voy a morir, algo está pasando, hay algo está mal, quiero salir corriendo y no sé por qué. Entonces fui poco a poco investigando más el tema, abordando mucho más el tema y mis pacientes llegaron justamente con ansiedad y fue lo que me di cuenta de que lo entiendo, lo viví y es como un proceso en donde justamente caigo como que las personas tienen que entender de este tema. No es solamente algo de que yo digo, ay, me le pasó a fulanito, qué chimbo, qué lástima que esté viviendo por esto.
No, es que cualquier persona puede pasar por ansiedad en un punto, sea de algo justo, específico de su vida, una situación pandemia, una situación de crisis, del desarrollo, de que me gradué, qué pasó, y justo eso también, o sea, aparte de yo estar atravesando el proceso de mi ansiedad social, estaba también al mismo tiempo trabajando el hecho de la ansiedad que me generaba el trabajar, porque así como tú dices que te escribí para que me ayudaras con el contenido, no fue solamente para el contenido. Recuerdo muy bien que tenía ese miedo, esa ansiedad sobre el dar consultas como tal, online más que todo, porque en ese momento se había escuchado hasta en la universidad de que no se debería dar, ¿no? Pero como la pandemia cambia todo, eh, fuiste uno de los primeros que me decía, pero lánzate, hazlo, tienes que intentarlo, ahí vas a aprender en el camino. Y, y justo lo que estaba viviendo en ese momento era la ansiedad al cambio, ansiedad a enfrentarme a una nueva etapa de mi vida, ansiedad a hacerme responsable de tantas cosas de mí como adulto, ¿no? Entonces fue un tema que encajó en mí, que me di cuenta que podía trabajarlo y que me di cuenta de que tengo las herramientas y me gustan esas herramientas para poder abordarlas y dárselas a las personas que lo necesitan. Totalmente. Sí, la verdad que recuerdo que cuando yo estaba en la universidad los profesores estaban muy en contra del tema de la terapia online, Ujú, porque decían que tú necesitabas la presencia física de la otra persona para que existiera ese encuadre o esa relación de confianza terapéutica y vino la pandemia y nos dijo, miren, todos ustedes están equivocados. O sea, y nos tocó de una manera u otra. Y ahora que hiciste mención como de toda esa experiencia, un poco, ¿cómo fue ese proceso para ti interno de, ajá, ya me gradué, este es el ujú, contexto que yo tengo, o acabo de terminar la carrera, este es el contexto que tengo, no puedo alquilar un consultorio porque todo está cerrado, ujú, eh, todo se me va a la vía virtual. Y fíjate que tú hablas de la ansiedad social, de no quiero que me evalúen negativamente. ujú. Entonces, ¿cómo hago cómo hacías para poder promocionar tu cuenta, sabiendo obviamente que en las redes sociales uno tiene esa posibilidad de que a la gente le guste o no le guste, y se Ujú, hace saber más lo que no gusta? ujú. Bueno, fíjate que eso que dices es literalmente lo que me sucedió, pero vino hasta un poco de antes, ¿no? Porque así como dices, yo soy de Valera, en ese momento cuando me gradué, yo estudié en Maracaibo, en enero del 2020 seguía estudiando en Maracaibo, cuando llega mi graduación, el día después de yo presentar tesis, me cayó encima el hecho de que ya eres un adulto, ya tus papás no deberían mantenerte porque ya te graduaste, ya cumpliste, ya ellos hicieron contigo lo que tenías que hacer. Entonces entra esa presión por mí misma de que, aparte de la ansiedad social, de que tenía miedo de que me juzgaran, tenía también ese miedo de no, yo hasta mismo juzgándome, ¿ok? Eso de que tienes que estar haciendo algo. Entonces, eso de algún modo me paralizaba, pero al mismo tiempo me daba como la presión de que puedes empezar haciendo algo al menos. Quizás no vas a dar una consulta inmediatamente, pero haz algo que te permita entonces sentir que estás, ¿cómo decirlo? Como haciendo algo de lo que te gusta, de lo que tú quieres para ti. Y justo ahí fue cuando abrí mi cuenta, con esperanza de que fuese solamente 2 semanas y ya, donde yo tuviese que manejar un poco las redes sociales y ya luego vamos todo otra vez a lo físico, en mi consultorio, y que alguien que estuviese buscando un psicólogo, ahí está María León. Pero obviamente no pasó así. Entonces, psicoinspirándote para mí también fue como ese impulso de decir, hazlo con miedo, ¿ok? Y donde estuvo mi oportunidad para darme cuenta de que lo que uno imagina siempre es lo peor, ¿ok? Justo hablando de la Ok, ansiedad, de que yo me imaginaba que nadie le iba a gustar nada de lo que yo compartiera, nada, me iban a criticar, hasta ese mismo miedo de que supuestamente no sabes, ¿no? Entonces ese claro, miedo de que alguien que supiese más que yo iba a ver mi video y me iba a decir que todo lo que yo estaba diciendo estaba mal, ¿no? Y nunca pasó, verdaderamente nunca pasó. Más bien encontré situaciones donde las personas me decían, gracias por tu video, me gustó. Amigas que al final no eran amigas, sino personas que compartieron claro, conmigo en el colegio, me decían, Milagros, me encantó tu video porque me sentí identificada. Voy a buscar, claro, yo no la podía atender porque estudió conmigo, pero voy a buscar un psicólogo para sentirme claro. apoyada. Voy a buscar a alguien. Y eso me alimentaba muchísimo, un punto de decir, sí, me podré encontrar con personas que deben estar juzgándome y deben estar diciendo que mis videos son terribles.
Pero si existen 3 personas de esas y existen una que está diciendo, este video me tocó, para mí era suficiente. Y eso fue poco a poco lo que me fue permitiendo entonces reconocer que aún con ansiedad, lo único que podía bajar mi ansiedad era enfrentándome a la situación. Exacto. Y que creo que a todas estas, creo que podemos empezar hablando de que la ansiedad aparece de una manera u otra como una protectora, ya que Ujú, cuando se le va el calibre, bueno, ajá, ya ni protectora, ni ayudadora, ni nada, ¿no? Pero fíjate, en el caso de uno como psicólogo, cuando está empezando, es el tema de que evidentemente uno no sabe tanto como puede saber su profesor, exacto. los profesores que uno tuvo, o como, bueno, cuentas de psicología, que hay muchísimas que tienen bastante validación académica y popular. Entonces tú te comparas con esas personas y tú dices, no sé, no sé nada, y ahí aparece la ansiedad como ese protector de, bueno, no sabes, es verdad, hay una evidencia que dice que esto es real, Ujú, pero ya aquí, usted especialista, te voy a ir dando el micrófono porque, ajá, es donde se parten las aguas, es, o puedo tener la estrategia, vamos a decirlo así, funcional de simplemente investigar, ujú, o me voy por la cañada. ujú. Totalmente. Es que la ansiedad, como tú dices, es una emoción que primero que todo nosotros no nos la podemos eliminar, ¿ok? Ella se altera, ¿ok? Así como se puede alterar quizás la tristeza cuando nosotros hablamos de depresión. Entonces, en la ansiedad, cuando hablamos de crisis de ansiedad, es porque está alterada, no porque vino de repente a mí y yo nunca la tuve, nunca la tenía y eso es algo loco que vino y me afectó. No, 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 no. La ansiedad es una emoción que toda persona tiene para cuidarnos, ¿ok? No es lo mismo que el miedo. El miedo es una protección directa de algo que está allí molestándome. Por ejemplo, un perro, me da miedo ese perro, entonces me alejo. Es algo que está pasando en el momento. La ansiedad justo es para ayudarme a un futuro a que yo siga protegida o cuidada. ¿Qué pasa con la ansiedad o por qué se altera también? Porque cuando nosotros apretamos el botón, por así decirlo, de hay que tener cuidado, ¿a qué? Entonces nosotros imaginamos los escenarios de cuáles pueden ser ese a qué. El problema está que a veces apretamos tanto ese botón. ¿Por qué? Porque estamos intentando cuidarnos de todo, tener un control de todo, que justamente me estaba pasando a mí también con el tema de las redes sociales, que ese miedo de, ay, es que no sé lo suficiente, ese miedo de que las personas que van a pensar, como yo, si yo pudiese controlar eso, ese miedo de tantas cosas que pueden ocurrir en las redes sociales, que era como un punto en donde yo dijera, no, es que hasta que no pueda controlar todo el conocimiento del mundo en mí, no lo voy a llevar a cabo. Hasta que yo no me sienta cómoda frente de una cámara, no lo voy a llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Eso aumentaba más la ansiedad cada vez que lo iba a intentar. ¿Por qué? Porque cada vez que lo intentaba, estaba ahí, parada frente a la cámara, esperando a no sentirme nerviosa, esperando a no sentirme incómoda, esperando a no sentirme con la taquicardia. Entonces, obviamente, como apenas aparecía el síntoma o la sensación física de la emoción de la ansiedad, mi mente automáticamente decía, ah, entonces no, todavía no estoy lista. Y ponía o confirmaba ese escenario catastrófico de que no voy a poder, no estoy lista, no es importante, no se puede hacer. Entonces, es importante también reconocer como que de algún modo la ansiedad aparece en dos motivos. Uno, que es protegerme a algo, por ejemplo, es muy típico que la ansiedad puede aparecer, por ejemplo, si yo reconozco que estoy en una situación que no me favorece mucho. Por ejemplo, voy a obligarme a compartir con personas donde estas personas constantemente me están hiriendo, ¿ok? Un hecho real, que de verdad están hiriendo. Entonces la ansiedad va a aparecer. ¿Para qué? Para protegerme de esa situación diciéndome como que, hey, aquí algo no está bien. Eso es una situación. Y la otra situación es la ansiedad que aparece cuando nosotros estamos intentando cambiar hábitos, intentando cambiar pensamientos o creencias que teníamos anteriormente. Por ejemplo, si mi creencia en su momento, cuando yo empiezo a ejercer, es no vas a poder, cada vez que yo intente poder, mi ansiedad iba a aparecer. Pero es porque estaba enfrentándome al cambio, al Claro. miedo de lo que pudiese pasar. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que la ansiedad aparece solamente en la primera versión, que es cuando algo malo está pasando, ¿ok? Entonces, si nosotros mantenemos la idea de que la ansiedad solo aparece cuando algo malo está pasando, imagínate, imagínate una persona que siente ansiedad entre cada cambio, entre cada cosa diferente. ¿Qué pasa? Empezamos a aislarlos, empezamos a no hacerlo, empezamos a paralizarnos porque supuestamente la ansiedad aparece solo
cuando hay algo malo pasando. Y no es así. Claro. Y, a ver, fíjate, el cambio el tema de la ansiedad ante las etapas o los cambios de la vida, yo creo que es algo bastante importante hoy en día, porque bueno, al público al que nos estamos dirigiendo, y que independientemente, tanto un adolescente como un adulto mayor pueden estar viviendo cambios en su vida, desde un cambio de colegio a una migración. Ujú, Quizás nos dirigimos más hacia los adultos jóvenes, pero fíjate que nosotros, al menos desde nuestra perspectiva, tú me dirás cuál es tu expectativa de lo que era la adultez, vista desde la adolescencia, desde que eras niña. Pero, por ejemplo, yo escuchando a mi papá, que de muy joven ya tenía un buen salario, pudo comprar casa, pudo comprar carro, pudo viajar, pudo ujú, hacer esto, el otro, pudo disponer de créditos, tener un acceso a créditos que no eran una locura en cuanto al tema cuotas. ujú, Y tú dices, bueno, yo a mis 20, a mis 20 y tantos, debería tener la vida ujú, resuelta. ujú, Entonces nos estamos encontrando con que en 2024 la realidad que yo vi en Venezuela es totalmente diferente. Y que sé que no es solo en Venezuela. Por ejemplo, en España hay una estadística de que, por ejemplo, es mil veces más difícil comprar una casa que lo era en 2005. O sea, es casi sí. que imposible. Y por ejemplo, en Suiza, para comprarte una casa, la edad promedio de un propietario, de un nuevo propietario de una casa es 46 años. Ujú. Claro, es que es exacto, o sea, más allá de lo que aparte yo pude crecer viendo a mis familiares o a mis modelos, es lo que ahora entonces hablamos también de lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Que en el 2020 fue un punto muy positivo para ayudarnos a sentirnos apoyados, pero termina siendo también el punto de comparación, que justamente aparece también la ansiedad, donde decimos y vemos personas donde aparte de estar la creencia de que mis padres lo hicieron así o lo hicieron de este modo, me encuentro con que me salió un video de alguien que sí tiene mi edad o es hasta menor y sí lo cumplió. ¿Ok? Claro, Entonces está esa creencia o esa confusión constante donde yo digo, ah, bueno, pero es que mi situación quizás es diferente, pero esta persona sí. Entonces ahí seguimos en ese juicio constante hacia nosotros mismos y son entre lo que debería ser. Entonces, eso que dices tiene demasiada razón. O sea, mi familia también, desde que yo crecí y todo, vi que mi papá y mi mamá tuvieron todo. De hecho, mi mamá tuvo a mi hermana a mi edad actual, a sus 26. Entonces es como, ajá, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos esos checklists que se supone que es lo que debería ser uno a X edades, ¿no? Y aunque yo me gradué muy joven, comparado con muchas otras personas que todavía siguen estudiando y dependiendo de la situación de cada persona, para mí tampoco era suficiente eso. O sea, no era como un, ajá, tranquila María, acabas de graduarte, o sea, tienes 21 años, te estás graduando, está bien. No, en mi mente era un, ok, ya me gradué, entonces necesito trabajo. Y de hecho, yo entré en esa crisis donde, como te estaba diciendo, yo vivía en Maracaibo, entonces al graduarme tenía que entonces o quedarme en Maracaibo y yo depender de mí económicamente, o sea, independizarme al 100%, o regresarme a mi ciudad en Valera, en casa de mis papás. Entonces era ese choque de que yo no quiero volver a eso porque lo veía también como un retroceso, ¿ok? claro. Un retroceso de ya estar viviendo sola, de tener esa independencia, de tener mis amistades también aquí en Maracaibo. Entonces era como, yo no puedo regresar a eso y no puedo tampoco, y ojo, mi papá en ningún momento me exigió algo. No fue como que me hubiese dicho, mira, ya te graduaste, entonces tú ahora tienes que ser tu dinero Empiezas a y yo no te aportar. puedo mantener en Maracaibo. No, nada, no me decían nada. En cambio era yo la única que decía, no puedo seguir dependiendo de él, tengo que hacer algo. Y no tenía mi título en mano, Henry. O sea, yo acá hice la tesis el día anterior y el día siguiente yo estaba en crisis pensando todo eso. Entonces era eso, el punto donde yo me pude dar la oportunidad de ser compasiva conmigo, que esa es la gran mejor o la mejor forma de poder como eh, vivir con la ansiedad que a veces podemos vivir ante tantas situaciones. El ser compasivo, de decir, ya va, te acabas de graduar, disfrútalo, vívelo. Y poco a poco vas a descubrir las maneras de poder resolver todos estos miedos que tienes, pero no puedes con todo a la vez. Eso fue lo que poco a poco de algún modo me permitió como que decir, bueno, mi papá pudo hacer muchas cosas en su tiempo, pero yo no soy mi papá. Esta persona que estoy viendo en redes sociales
no sea al final ni siquiera su vida, para poder yo determinar que lo que está logrando es por un mérito increíble que yo nunca en mi vida tendré. Entonces, el ser compasiva conmigo fue lo que poco a poco me fue permitiendo darme las oportunidades para crear cosas y fallar, porque así como dices, regresé apenas ahorita. Mi cuenta de Instagram está abierta desde el 2020 y estuvo parada 2 años. 2 años donde justo la ansiedad de perfección, de tengo que ser perfecta aquí, aparecía. Donde decía, no puedo subir videos donde no son lo suficientemente perfectos. ¿Ok? Entonces, la ansiedad ha sido un proceso que me ha acompañado bastante, en menor medida cada vez, o mayor medida de algún punto, dependiendo, pero basados en eso, en esa creencia constante de que tengo que ser perfecta y cada día aprendiendo nuevamente a que no tiene que ser así, porque al final esa necesidad de ser perfecta es la que me hizo paralizarme. No me paralicé nunca con mis pacientes o con mi trabajo con desansiedad, pero sí en algo que era genuinamente mío, porque para desansiedad es así. Me decían, la empresa me decía, necesitamos un video de este modo, o así, necesitamos esto de ti, o este taller, que tú les daba todo a ellos. Y a mi cuenta personal, a mi cuenta que yo crié, puse de chiquitica, mi bebé, no le daba nada por ese miedo de que no lo estoy haciendo bien. ¿Ok? Claro. No, y sí, me acuerdo, porque tú, por ejemplo, cuando tú empezaste con Desansiedad, de una vez te lanzaron a YouTube. O sea, Sí. quien te busque ahorita en YouTube va a encontrar otros videos de preguntas y respuestas o de foros a ver, paneles en los que has participado. Pero, a ver, el tema justamente es cuando uno tiene ese respaldo como de, mira, hay una institución detrás de ti, o hay Ujú, otras personas que están haciendo el trabajo de la exposición. Pero ujú. ya cuando viene esa parte personal de uno tiene que hacer el video, uno tiene digamos, todas las cosas dependen de ti y que uno también en este tema de la ansiedad es un juez muy injusto, Sí. uno empieza a golpearse y con nada de compasión. Ujú. Siendo tu peor enemigo. En vez de Sí, ser sí, tu mayor fan, tu peor enemigo. sí, totalmente. Y fíjate, hay algo muy importante que tú dijiste y es como que actúa a pesar del miedo, actúa a Ujú. pesar de la ansiedad. O sea, la ansiedad simplemente nos está indicando, mira, ten cuidado, pero no necesariamente es un evítalo o deja de hacer esto. Simplemente ten cuidado. Y también esa interpretación viene de la importancia que nosotros le damos a las cosas. Totalmente, totalmente. Es que ese ten cuidado es justo lo que nosotros confundimos con un entonces es peligroso. No, el ten cuidado proviene, es porque también es algo muy importante resaltar que la ansiedad es una de nuestras emociones más primitivas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la ansiedad o el mecanismo de la ansiedad te prepara como si un león te estuviese persiguiendo. El Claro, problema está que ahora los leones no son leones. Los leones actuales son justo lo que están, todo lo que estamos viniendo hablando. ¿Me van a juzgar en redes sociales? ¿O qué va a pensar mi vecina que tiene toda la vida viéndome y de repente estoy viendo, hablando yo sobre la autoestima en un video? ¿Sí me explico? claro. Este, ese miedo, por ejemplo, de me escribió mi jefe, automáticamente me van a despedir. Ese es el león, ¿ok? La Claro. cosa está es reconocer que mi cuerpo se está preparando como si un león me estuviese persiguiendo, o sea, se está preparando para luchar contra un león o para salir corriendo. El problema está que nosotros no, ni luchamos ni salimos corriendo porque la situación no es para eso. Entonces ahí lo importante es poder determinar como de que mi cuerpo se va a activar de una forma quizás como que de sobrereacción ante lo que está pasando. Y cuando yo ya entiendo eso, no me preocupo entonces de calmarlo u obligarle a estar bien para yo poder seguir avanzando. ¿Ok? Claro. Es Impor- justamente eso. No, importantísimo eso. Yo le explico eso mucho a muchos pacientes, como que mira, a ver, el instinto de lucha o de huida es una realidad, ha existido por miles de años, solo que ahora ya el mismo ejemplo, no nos tenemos que enfrentar a una bestia, ¿Mm? sino que nos estamos enfrentando a likes o comentarios en, en Instagram. Y creo que el tema de la ansiedad de las redes sociales ahorita es muy importante, porque tú decías, en pandemia, la verdad que yo creo que psicólogo de bolsillo para mí fue como ese pilar para mi propia salud mental y jamás imaginé que nuestros proyectos nos iban a llevar a donde estamos hoy en día. Ujú.
4 años después. Pero sí pasa eso que tú dices de que entonces tú ves a alguien, siempre encuentras a alguien que está mejor que tú. Y Y es de una normal, vez, y hay que ah, aceptarlo. exacto. Y que no es una carrera. Yo creo que parte de la misma compasión es, bueno, tú no estás en una carrera con nadie. La carrera Ujú, es con uno mismo y ujú, ver qué tal estabas en comparación a años atrás. Pero en función a las redes sociales, siempre consigues a alguien que está mejor que tú y tú dices, estoy ujú, fallando a mi expectativa y empieza esa ansiedad a decirte, mira, no lo estás logrando y no lo vas a lograr. ujú, Ojo, ten cuidado. ujú. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente al tema de la ansiedad y también a la exposición a las redes sociales, al montón de cosas que de repente podemos ver y que empieza ahí un proceso de evaluación y de comparación personal? Fíjate que primero, por muy ilógico que suene, hay que bajarle las redes sociales, ¿ok? Hay que disminuirla, hay que ayudarnos justamente a estar en el presente, porque lo que más termina activando la ansiedad, aparte de esto que les he estado comentando, que es lo del control y la necesidad de perfección, una de las cosas que más aumenta la ansiedad es la desconexión con lo que yo estoy viviendo en la actualidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como constantemente pensando en un futuro irreal y prepararme o pedirme estar disponible para ese futuro irreal, pero no pasa. Entonces las redes sociales en algún punto buscan es eso, desconectarme quizás, claro, podemos encontrar videos espectaculares o cosas increíbles en redes sociales que me enseñan a cosas, pero ese podrá ser quizás el 10%. El resto es una sobreestimulación constante de información o cosas simples, pero que me desconectan con mi realidad. ¿Por qué? Si tú te pones a ver, muchas veces sucede y me he encontrado con muchos pacientes que dicen, ay no, es que yo soy demasiado procrastinadora, procrastino todo, o sea, dejo todo para después, sé que tengo muchos pendientes, que tengo millones de cosas que hacer, pero no lo hago, me siento mal y lo que hago es usar mi teléfono, por ejemplo. Entonces, y ni siquiera es que lo usamos y me siento increíble, lo uso y me sigo sintiendo mal por no estar haciendo Claro, nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que uno de los puntos para ayudarnos a dejar de criticarnos, a dejarnos de juzgarnos, a dejar de que la ansiedad sea la que al 100% controle todo lo que hago o pienso o dejo de hacer, es tener un contacto con el presente. Y para yo lograr tener un contacto con el presente, necesito dejar de estar viendo la vida quizás de otra persona y sí, dejar de compararme, pero para dejar de compararme necesito dejarla de ver un tiempo y darme la oportunidad de conectar con, ok, pero ¿cuál es mi contexto? El contexto es de que así como yo me estaba juzgando en su momento de que tenía que tener un trabajo ya y que ese trabajo me mantuviese de paso, claro, tenía que ver mi contexto en la realidad de que hey, ayer presenté tesis, ni siquiera puedes trabajar todavía porque no tienes tu título en mano, por claro. ejemplo. Entonces, allí, cuando yo caigo en mi realidad, caigo en mi contexto, me doy cuenta de dónde estoy, qué estoy haciendo, qué sí estoy logrando y qué sí es suficiente de mí, puedo entonces automáticamente darme esa pausa de mirar el paisaje y decir, esto es bonito y ya está. Sin analizarlo, sin juzgarlo, sin esperar a que sea mejor, sino solamente estar aquí conectada. Y esa es una de las mejores formas de poder comenzar este proceso de disminuir la ansiedad, así como tú dices también de que no es solamente el cuidado, sino el acelerarnos, ¿no? Estamos muy acostumbrados en la actualidad, cosa que anteriormente quizás no pasaba con nuestros padres o nuestros abuelos, que ellos vivían una vida quizás rápida, pero al mismo tiempo muy monótona, muy rutinaria, muy de que los trabajos son así, esto es como se hacen las cosas y ya está. Entonces no había que acelerarse. En cambio ahora hay tantas cosas para hacer o que deberíamos supuestamente estar haciendo y tantos conocimientos también que hay ahora del ser humano como tal que nos piden entonces darlo todo. O sea, a las 5 de la mañana tengo que hacer ejercicio, a las 5:30 tengo que meditar, a las 6 ya tengo que estar bañada, a las 6:40 tengo que estar paseando a mi perro, o sea, ya va. Cuando realmente de todas esas cosas que estoy haciendo de una forma súper acelerada, estoy disfrutando. Entonces, Claro. eso me lleva entonces a dejar de juzgarme, a dejar de compararme y a estar más en contacto al final con mi presente. Sí, y definitivamente es poder identificar, es la fortaleza de apreciar la belleza en las cosas. Ujú, Martín Seligman hablaba de eso.
una manera en la que yo puedo aliviar ese malestar es reconociendo belleza en, mira, de repente no estoy viviendo el mejor momento, Ujú, no lo puedo cambiar hoy tampoco, pero puedo encontrar belleza en lo que tengo. Y cuando hablo de encontrar belleza, no me refiero a maquillar las cosas, no me ujú, refiero a disociarse de la realidad. Me refiero a que, eh, por ejemplo, pandemia para mí no fue el mejor momento. Creo que para ninguno lo fue. Algunas personas que, bueno, hicieron negocios y crecieron, dirán lo contrario. Pero vivimos una situación similar, porque como tal, la casa de mis papás no estaba en Maracaibo, yo me mudé a Maracaibo para terminar de estudiar y me regreso también a casa de mis papás. Yo lo veo como un retroceso, pero si logro identificarlo o apreciar belleza en ese momento, digo que tuve la oportunidad de volver a mi casa y compartir, ujú. pasar más tiempo con mi familia, cosa que ya no hago tanto. Cosa que, Exacto, por ejemplo, ahora puedo pasar un mes sin ver a mis papás. exacto. Digo, pues quizás en ese momento uno podía sentirse ansioso porque quería cambiar su vida, pero había algo positivo dentro de todo. Entonces, el conectar con las cosas buenas que tengo en este momento me ayuda a ver, también como a romper esa cadena de lo mejor siempre está al otro lado de la pantalla. Y no Exacto, necesariamente, porque a veces la gente está publicando algo que ni siquiera es genuino, no lo sabes. exacto. Y no, eso que dices de aparte de tomarme el tiempo de ver la belleza o ver lo positivo, no solamente es con lo positivo, sino hasta con lo mismo que quizás no me está gustando tanto. ¿Por qué? Porque la ansiedad también funciona de ese modo, de que si yo ahorita estoy sintiéndome mal, siempre me voy a sentir mal. Entonces, si yo me doy la oportunidad de verlo como que, ¿qué pasa si yo dejo de mirar un poquito el futuro y veo solamente que ahorita no me está gustando quizás esto que me está pasando en mi vida? Puedo determinarlo entonces para darme la oportunidad de trabajarlo, sentirlo o ver qué cambios puedo hacer respecto a eso. ¿Okay? Porque, por ejemplo, así como tú dices de regresar a casa, yo tuve que regresar a casa, volví a compartir con muchos amigos que tenía mucho tiempo sin compartir tan cercanos también en Valera como tal, y estuve ahí 4 años y luego emigré. Entonces, es a lo que voy. Si me hubiese quedado en Maracaibo, obviamente yo no puedo vivir de los hubiese, pero sí puedo ahora reconocer que agradezco muchísimo esos, bueno, 4 años no, esos 3 años que estuve en Valera otra vez, porque compartí con mis papás y desde una perspectiva totalmente diferente, porque yo me fui de adolescente de mi casa. O sea, yo me fui de 16 años. Entonces, vuelvo ahora como adulto, donde me afronto muchas otras situaciones complicadas también, pero desde una posición en donde ahora lo agradezco y digo, qué bonito tuve oportunidad de volver a conectar con mis papás todos como adultos y donde se trabajó la relación para llegar a eso, pero fue al final espectacular. Y a hoy que ya no estoy en Venezuela, lo añoro, lo extraño. Entonces es ese punto donde que constantemente estamos mirando un pasado o un futuro y nos cuesta justo vivir la realidad, que ojo, eso sería otra cosa que también pudiese en este caso estarme pasando. Entonces, en vez de quizás vivir mi situación actual como un migrante, estaría pensando solamente en, ay, extraño estar en casa de mis padres. ¿Sí me explico? Entonces, al Claro, final totalmente. estamos en ese proceso constante de estar juzgando la situación que tenemos actual en vez de simplemente vivirla. Y ni siquiera te hablo de disfrutarla, Henry, o sea, porque hay veces que también decimos, ay, voy a ir a reunirme con amigos, a juro tengo que disfrutarlo para yo decir que está bien. Entonces al final estoy compartiendo con mis amigos y estoy midiendo cuánto disfrute tengo y diciéndome debería disfrutar más. Y ahí genuinamente todo se siente mal. En cambio, no, o sea, si yo me planteo más el hecho de vivirlo, no me estoy obligando a tener una emoción, no me estoy intentando quitar emociones o sensaciones que pueda sentir, sino solamente verlo como si fuese como si estuviese viendo un libro, leyendo un libro, metiéndome en la vida de la persona de ese libro, pero en este caso esa persona soy yo. Y dame la oportunidad de estar allí. Claro. Sabes que justo hoy pensaba en eso porque he visto en Twitter, antiguo Twitter, ahora ex, que ya se está como que generando este movimiento de nostalgia de los 2000. O Ujú, sea, por ejemplo, extrañar deportistas de la primera década de los 2000, la música, ropa en particular, cosas que nos llevan a nuestra infancia. Y yo digo, ok, sí, hubo cosas buenas en el pasado y las añoramos, pero no cambiaría lo que tengo hoy en día por volver a los 2000. ujú, Que incluso es algo que me pasa escuchando.
Caracas en los 2000. Es como que, ok, buenísimo, pero los 2000, los 2020 tienen lo suyo. Y es como que tenemos esta tendencia a decir el pasado fue mejor, pero el pasado también tuvo sus retos. Es como una Ujú. romantización de algo porque ya el Ya no problema o está. el malestar no está. Ujú. Entonces, el tiempo presente y el tiempo futuro, ante la incertidumbre, parece no ser mejor porque tengo problemas que enfrentar. Y Exacto. como tú misma dices, a veces el problema al que yo me estoy enfrentando es una única cosa que al plantear, al hacerle frente, al reconocerlo y al ponerle una estrategia o una tarea para poder afrontarlo, ya pasó, Ujú. ya pasó. Ujú. Exactamente. Es que a veces es esa sensación de que justo hace poco con una paciente estaba en ese proceso de que no, es que no me quiero sentir mal, entonces hago todo lo posible por evitar. Como que no quiero decirle a X persona que no quiero hacer X plan porque va a pensar que soy mala, va a pensar esto y esto, adivinación del pensamiento de los otros, ¿no? Pero desde esa posición en donde como no quiero decirle que no, no le voy a decir nada. Entonces, Claro, era justo ese proceso de que ya va, si no afrontamos ese problema de voy a decirte que no, el problema luego a mi yo del futuro va a ser más grave. ¿Por qué? Porque la otra persona no va a ser simplemente un, ay, no quisiste compartir conmigo este plan. Es que la otra va a pensar es que ya no eres mi amiga ni siquiera. ¿Ok? Y claro, entonces es un conflicto mucho más grande que yo creo que o no va a resultar mal, que todo el mundo lo va a ignorar así como yo lo estoy haciendo, o en su totalmente. defecto, que después tendré la capacidad para resolverlo. Entonces ahí es cuando nos estamos dando cuenta de que es un ciclo vicioso, que nos lleva entonces a lo postergo para el futuro y el futuro me da miedo, entonces quiero enfocarme solamente en el pasado, que el pasado al final, como tú dices, es solamente una ilusión donde sí hubo cosas buenas, pero para que duraran y existieran esas cosas buenas, yo también tenía que afrontarme situaciones constantes. Entonces, de eso se trata, de que mientras más intentamos evitar lo que sea conflictos, problemas, sensaciones, y en todo esto estoy abarcando prácticamente la ansiedad, más no estamos generando un problema a futuro, ¿ok? Que igual tú eres tuyo del futuro, es decir, tú lo vas a tener que resolver en su momento. Exacto. Y con respecto a los cambios de la vida, es decir, con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que dicen como que, ok, ¿qué hago con esta sensación mira, no me voy a poder ir de casa de mis papás? Uh -huh, O esta sensación de no voy a poder tener un sueldo que que me genere cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Porque bueno, pasan qué cosas. uh -huh, Qué podemos decirle? ¿Cómo esa persona puede empezar a abordar eso? O okay. abordar la ansiedad, que a veces es abrumadora, porque también es como, yo lo llamo la popular bola de nieve, Uh -huh. de que la mente es lo suficientemente odiosa cuando se lo Sí. propone, de empezar con un leve pensamiento, una leve idea de, mira, no lo estoy logrando, no estoy teniendo un buen sueldo, no me he ido de casa de mis papás, tengo 25, tengo 26 y todavía no he vivido. Ajá, ¿qué hago ante esto? Y empieza esa bola de nieve Uh -huh, a uh -huh. rodar. ¿Cómo detenemos la bola de nieve? Fíjate que aquí tú mismo estás dando como el resultado sin darte cuenta, o sea, la Ok, complicación y la forma de cómo resolverlo. Primero que todo, lo estás metiendo todo en un solo saco, ¿ok? El tema de trabajo, el tema de mi edad, el tema de vivir con mis padres, el tema de vivir, ¿ok? Todo como si yo tuviese una varita mágica donde digo, hago esto y ya todo eso se va a resolver, ¿ok? Entonces es una presión grandísima que nos lleva a como que si existiera una sola cosa que pudiese hacerme que todo esto funcione, cuando realmente eso no es un solo saco, eso no es una sola bola, eso son muchas bolas que se unen y terminan derrumbándome. Y el primer paso es justamente como separarlo, como decir, ajá, si mi problema en este momento ahorita es vivir con mis padres, supuestamente, si supuestamente ese es mi problema, ¿qué pasa si profundizo un poco más? Es solamente el hecho de que yo no quiero esto porque significa que es algo que no me gusta, porque el concepto que le doy al hecho de vivir con mis padres, o es porque la relación con mis padres no está funcionando.
O sea, si la relación con mis padres funcionara, ¿yo pudiese vivir tranquila acá? Sí, no. No, entonces ya no tiene que ver con mis papás. Tiene que ver con el concepto que yo le doy de vivir con mis papás. Entonces, ¿por qué me genera tanto conflicto ese concepto? Entonces, es a eso lo que voy. Primero allí estoy resolviendo entonces el malestar de una sola cosa. Pero si yo quiero resolver tengo una buena relación con mis padres, sí o no, no, es que la tuviese mejor si tuviese dinero. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ok? Entonces Claro. ahí voy poco a poco separando las situaciones. Entonces puedo agarrar un cuaderno, puedo escribirlo, puedo justo dibujar de algún modo como cómo separo cada cosa, cada problema en la caja donde va. Me hago imaginarme una caja de esas bonitas que se ven en Pinterest donde están todo etiquetado. Bueno, voy a imaginarme eso, voy a crearlo y voy a separar en cada situación, cada problema y voy a dedicarme a agarrar uno por uno. Entonces, si el problema es el dinero, que sabemos económicamente, obviamente, en todo el mundo, no solamente en Venezuela, en todo el mundo está afectando tanto, en todo el mundo hay una inflación loquísima, por ejemplo, si mi problema es el dinero, ¿qué cosas estoy haciendo yo con este dinero? ¿Ok? ¿Por qué no está cubriendo todas mis necesidades? Si son cosas que de verdad no puedo controlar, entonces, ¿qué cosas sí puedo controlar para sentirme entonces suficiente en otros aspectos? ¿Ok? Pero si yo no soy capaz de reconocer que no es solamente el dinero, no es solamente la vida de mis papás, sino que es todo lo que me abruma, o sea, de toda la combinación de todo, sino que quizás en problemas separados, no voy a poderlos resolver. ¿Ok? Porque es como, por ejemplo, cuando vamos a echarnos entonces al pasado otra vez, en la universidad. En la universidad quizás en ese momento una de las cosas que a mí más me estresaba era la misma universidad, ¿ok? El hecho de estudiar, el hecho de sacar las mejores notas porque eso era lo que yo quería, pero aparte estaba al mismo tiempo experimentando relaciones, ¿ok? Entonces no era solamente que si la universidad, sino también problemas entonces de pareja, pero entonces no era solamente problemas de pareja, sino también el hecho de que no tengo el dinero suficiente porque soy estudiante y no trabajo. O el otro problema en ese entonces era quizás el transporte, no tenía carro y tenía que agarrar ruta 6 y yo odiaba ruta 6. Entonces, ¿sí me explico? Siempre tenemos millones de problemas al mismo tiempo. La diferencia es a cuál queremos nosotros prestar atención. Y en su defecto es si le permitimos a nuestra mente simplemente crear el bucle al punto en que, porque ojo, cuando tú aparece esa bola de nieve gigante, no es como que al yo sobreanalizarlo encuentro una solución, no. Al sobreanalizarlo me desanimo tanto que me quita energía, porque el cansancio mental existe. Entonces, el punto principal es, número uno, como hemos venido hablando, autocompasión. No necesito resolver todo ya, no necesito ser la mejor del mundo, no necesito nada de eso. Con lo que hago ya es suficiente. Número dos, podemos separar quizás los problemas en los que son y afrontarlos, porque muchas veces también vemos todo como muy grande y todo junto, es porque si lo veo separadito me doy cuenta que quizás tengo que poner un poquito de mi parte en algunas cosas y no quiero evitarlo. Exacto. Entonces prefiero unirlo todo para que se vea grande y me paralice. ¿Ok? Y Claro. el hecho de estar presente, de darme la oportunidad de darme opciones, situaciones donde simplemente, hey, respira, todo va a estar bien. Totalmente. Sí, creo que esa parte de separar esas cajas, de definir esas acciones de la autocompasión y de decirse a uno mismo, epa, las cosas van a salir bien. Y aquí creo que también el pasado pudiera ayudar en el punto de decirte, mira todo lo que has hecho. Y más en un término de obligarte a superarlo porque en el pasado lo hiciste, es que veas que también en el pasado, más allá de romantizarlo, Ujú, uno tuvo situaciones en las que uno no sabes cómo, si sabes, pero saliste de allí. Y ujú. es como, y es el mismo caso de la universidad. O sea, definitivamente cuando yo recuerdo mi época universitaria, suena la gaita esta de yo vengo de la pobreza. O sea, es como traes recuerdos de guerra y tú dices, ya va, una bonita etapa, pero salí de aquí. Y mi situación es totalmente diferente. No me voy a ver, no me voy a autoexigir de una manera irracional a estar el triple de mejor, Ujú, pero no estoy en la misma situación. Entonces, si existió tiempo y herramientas para poder hacer eso, quiere decir que también existe más tiempo y existen otras herramientas también que van a ser totalmente diferentes o algunas me van a funcionar para este problema que yo tengo hoy. exacto, Sí. exactamente.
Entonces, de verdad, mil gracias, María Milagros. Me Ujú, encantó esta conversación y creo que a muchísimas personas les va a ayudar mucho el poder escuchar esto y saber que, bueno, que no están solos, que incluso nosotros también vivimos la ansiedad, nosotros ujú. también lidiamos con ella y aquí, antes de despedir, creo que si podemos comentar esto, la terapia ayuda muchísimo. Sí. Sí, totalmente. Eh, la importancia también de cuando me afronto o quiero afrontarme al problema que he estado quizás tanto tiempo evitando, hay veces que no es solamente el hecho de que lo que quiero evitar, sino es que, así como tú dices, las herramientas no las conozco. Y no por no conocerlas quiere decir que no existan, sino que entonces, ¿de qué manera voy a ejercer o voy a hacer algo para conseguir esas herramientas? Y ahí es donde estamos justamente los profesionales, porque es algo, por ejemplo, una metáfora que yo uso mucho en general, es que muchas veces creemos que si yo lo hago, o sea, que yo tengo que poder, ¿ok? Que para yo poderme hacer cargo de algo de mí y ser responsable de mí es porque lo hago sola. Y no es así. O sea, de hecho, eso es como decir, por ejemplo, yo no sé nada de mecánica de carros. Entonces, si yo estoy con mi carro y mi carro se vara, o sea, se queda, no sirve más, yo no puedo pues, levantar el capó y ver qué hago, o sea, no voy a poner a conectar cosas, revisar aceites, no voy a hacer nada de eso porque no lo sé, lo puedo dañar más quizás. Entonces, ¿qué hago? Llamo a una persona que sepa, llamo a un mecánico. Y eso no quiere decir que porque esté llamando a un mecánico, yo no me estoy haciendo cargo de mi carro. Claro que sí, solo que estoy buscando a alguien que me pueda ayudar a resolver mi problema. Y justamente para eso existen tantas profesiones, tantos profesionales, porque no están solos. Estamos aquí para ustedes. Totalmente, totalmente. Y ya saben que pueden escribirle a María Milagros si desean atención psicológica con ella en arroba psicoinspirándote o pueden agendar en Desansiedad. Y bueno, también si lo desean conmigo, pues ya saben, arroba psicólogo de bolsillo. De verdad, María Milagros, muchísimas gracias. También gracias a nuestro patrocinador, el Instituto Venezolano de Lenguas, ambos estudiantes allí también, para que nos vean y nos escuchan si desean algún curso de inglés francés o japonés en la ciudad de Maracaibo o también en la modalidad virtual. Arroba el Instituto BE está para acompañarles a lograr esa meta. Así que bueno, Mari, de verdad, muchísimas gracias. Lo logramos porque yo estaba jalando este episodio como desde el 2022 más o menos y de verdad que creo que estoy feliz, muy feliz y conforme con este episodio y bueno, esperemos que sea el primero de muchos otros. Claro que sí. Muchas gracias, Henry, en verdad. Gracias por nunca abandonarme en esta idea de hacer los episodios juntos. No, para eso estamos. Entonces, bueno, si les gustó este episodio, suscríbanse, comenten, denle like, copien el link y pónganlo en todos los grupos existentes en sus chats y aplicaciones. Y bueno, será hasta un próximo episodio de Psicólogo de Bolsillo. Bye. Chao.